La inflación está batiendo niveles récords de los últimos 20, 30 e incluso 40 años. Y la pregunta ahora es, ¿hasta dónde puede repuntar? ¿Qué medidas van a tomar los bancos centrales? ¿Volveremos a ver altos tipos de interés? ¿Cómo puede afectar a nuestro bolsillo? Queridos amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a Si lo hubiera sabido. Empecemos. A comienzos del 2021, los principales bancos centrales de todo el mundo fueron categóricos. Los repuntes de la inflación que se estaban empezando a experimentar serían algo temporal, algo transitorio. Tampoco esperaban que los aumentos de precios fueran particularmente elevados. Así que con semejante pronóstico sobre la mesa, no parecía necesario tomar medidas o endurecer su política monetaria. De esta forma, durante buena parte del 2021, los mercados se olvidaron de esta cuestión. Pronto todo volvería a su cauce normal. Hoy, sin embargo, con los datos en la mano, parece claro que esta previsión fue errónea. Los bancos centrales se equivocaron. La inflación es mucho mayor y más persistente de lo esperado. Estados Unidos, por ejemplo, cerró el 2021 con un repunte de los precios del 7%, el mayor crecimiento en 40 años. Y no se trata solo de Estados Unidos. En el resto de las economías desarrolladas, las cosas no están siendo muy diferentes. La inflación no encuentra techo en España. El IPC se dispara al 6,7% en diciembre y toca máximos de 3 décadas. La inflación marca un nuevo máximo histórico en la eurozona tras situarse en el 5%. Además, ya no se espera que esta situación sea algo efímero. Echad un vistazo, por ejemplo, a este gráfico. En él podemos ver cómo las expectativas de inflación para los próximos 5 años se han elevado considerablemente. En esta misma línea, el pasado 30 de noviembre de 2021, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó ante el Congreso de los Estados Unidos que quizás fuera conveniente dejar de pensar que los repuntes de inflación sean algo transitorio. Y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar esta espiral de inflación? ¿Qué consecuencias puede tener para la economía en general y para nuestros bolsillos en particular? ¿Qué ocurrirá con la política monetaria y los tipos de interés? Queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas, pero para poder hacerlo lo primero que tenemos que saber es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es exactamente lo que ha provocado que la inflación alcance su mayor nivel en décadas? Atentos. Es poco frecuente que los problemas tengan una única causa y este caso no es diferente. Podemos encontrar muchos factores distintos que nos ayuden a explicar por qué los precios se han disparado. Sin embargo, estamos en Si lo hubiera sabido y nuestra misión es daros respuestas. Amigos, estos son los 3 motivos más importantes que explican lo que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos la política monetaria. Durante la última década, los grandes bancos centrales del mundo han mantenido políticas monetarias muy expansivas. Es decir, han tratado de alimentar el crédito y la inversión con tipos de interés muy bajos y mucha liquidez. Por ejemplo, durante los últimos 10 años, ni uno solo de los 7 grandes bancos centrales del mundo ha tenido tipos de interés por encima del 3%. Además, tampoco han dudado en inyectar a la economía enormes cantidades de dinero, especialmente como respuesta a la pandemia. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico. En tan solo 2 años, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco Central de China han inyectado en la economía mundial aproximadamente 12 billones de dólares, el equivalente a 10 veces el Producto Interior Bruto de España. Ha sido la mayor intervención monetaria de todos los tiempos. Y ahora, toda esa enorme liquidez está financiando el repunte en los precios, no solo de los bienes de consumo, sino también de los activos. Ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de uno de los activos más demandados por las familias españolas, los inmuebles. Los precios inmobiliarios se disparan por el planeta. 43 capitales han registrado un alza de 2 dígitos en 2021. Ahora bien, no todo es responsabilidad de los bancos centrales. El segundo factor tiene mucho que ver con el SARS coronavirus 2. Me explico. Como todos sabéis, cuando la pandemia golpeó al mundo, se establecieron muchos confinamientos y limitaciones a la actividad económica, lo que hizo que los niveles de consumo se desplomaran. Por así decirlo, esto creó una importante demanda cautiva. Y claro, cuando las cosas empezaron a normalizarse, el gasto de las familias se disparó. Nuevos ordenadores, la última consola, el modelo de iPhone más reciente o reformas en casa.
Tal y como podéis ver, a diferencia de lo ocurrido en 2008, los niveles de consumo se recuperaron casi por completo en muy poco tiempo. El problema es que la demanda creció mucho más rápido que la oferta y también se produjeron cambios importantes. Por ejemplo, mientras el gasto en viajes, comidas y espectáculos se ha mantenido muy por debajo del nivel prepandemia, el gasto en bienes de consumo se ha recuperado con creces, lo que ha ocasionado importantes cuellos de botella y subidas de precios. La crisis de los chips es el fiel reflejo de esta situación. Y el tercer y último factor tiene que ver con los estados. Los principales gobiernos de todo el mundo han aprobado planes de estímulos récords, planes que han inyectado aún mucho más dinero en las economías y que han apoyado la vorágine de gasto de las familias. El resultado, tal y como vimos en un pasado vídeo, aquí en Si lo hubiera sabido, ha sido una recuperación económica mucho más rápida de lo esperada. Una recuperación muy rápida, pero que también ha traído algunos desajustes. Entre ellos podemos destacar dos: el incremento de la deuda pública y precisamente la inflación. Pero dicho esto, la pregunta es, ¿y ahora qué? Pues bien, ahora todo parece listo para un cambio en la política monetaria de los bancos centrales. Eso al menos es lo que espera el mercado y lo que explica que la cantidad de bonos con rentabilidades negativas se esté desplomando. Amigos, los bonos con rentabilidades negativas son una anomalía económica, endeudarse y que te paguen por ello, que surgió al compás de las políticas monetarias ultraexpansivas de los bancos centrales. Pero ahora eso está llegando a su fin. Durante el pasado mes de noviembre del 2021, la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más importante del mundo, comenzó a girar ligeramente el timón. Ese mes, la Fed anunció que reduciría gradualmente sus compras de activos, que hasta ese momento sumaban unos 120.000 millones de dólares mensuales, fundamentalmente deuda pública del gobierno norteamericano. Para los que no lo sepáis, la compra de activos es uno de los principales instrumentos que los bancos centrales utilizan para inyectar liquidez. Pero eso no es todo. En diciembre de 2021, la Fed anunció que el cambio sería algo más rápido de lo que se había insinuado en noviembre. Y finalmente, el 26 de enero del 2022, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue un paso más allá y confirmó que la política monetaria será a partir de ahora mucho más restrictiva. De esta forma, se espera que la Fed apruebe al menos 4 o 5 subidas de tipos de interés durante este año, al tiempo que pone punto y final a la compra de activos. 16 de marzo de 2022. La Fed sube al 0,25% los tipos de interés y promete seguir con las alzas. Y no se trata solo de la Reserva Federal. La inmensa mayoría de bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, están en esa misma línea. El Banco Central Europeo endurece el tono ante el alza de precios y no descarta subir los tipos de interés en 2022. Esto pone sobre la mesa dos nuevas preguntas. ¿Hasta dónde pueden llegar los tipos de interés? ¿Serán capaces los bancos centrales de controlar la inflación sin poner en riesgo el crecimiento económico? Atentos. Repito la pregunta. ¿Hasta dónde llegarán los bancos centrales? Pues sabéis que justo aquí podemos distinguir dos grandes escenarios, dos grandes posibilidades. Por un lado, tal y como apunta Larry Hathaway y Alex Friedman, antiguos responsables de economía e inversiones de UBS, la inflación podría llegar a enfriarse sin que la Fed tuviera siquiera que apretar el gatillo. ¿Queréis saber cómo? Pues digamos que existen algunos factores que pueden llegar a frenar la inflación sin que los bancos centrales tengan que mostrarse excesivamente duros. Primero, las tasas de consumo y ahorro de las familias han vuelto a sus niveles prepandemia, lo que parece significar que ya no hay más demanda cautiva. Segundo, esto puede ralentizar la inversión empresarial. Además, la nueva economía digital que está emergiendo consume pocos recursos, es poco intensiva en capital. Y tercero, tras llevar a cabo planes de estímulo récord, ahora le toca a los gobiernos equilibrar sus cuentas. Estos son tres factores que por sí mismos podrían enfriar la sobredemanda y con ello los precios sin que los bancos centrales tuvieran que hacer grandes ajustes. Este sería quizás el mejor de los escenarios. Pero un momento, porque también podemos encontrar otro escenario menos positivo, la amenaza de la profecía autocumplida. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico.
El repunte de los precios está haciendo que los trabajadores presionen cada vez más por salarios más altos. Esto puede incrementar los costes y con ello también los precios. Es decir, podríamos entrar en algo así como una espiral inflacionista. Y ojo, porque esto no es nuevo, esto ya pasó, solo tenemos que viajar hasta los años 60 y 70. En aquellos tiempos, para ayudar a financiar la carrera espacial, la guerra de Vietnam o la nueva seguridad social, entre otros proyectos, la Reserva Federal inyectó muchísima liquidez. Pese a ello, la FED esperaba que la inflación fuera algo transitorio. Desgraciadamente, la realidad fue muy diferente, entre otras cosas porque las expectativas de inflación se dispararon y con ellas los salarios y los precios. Amigos, si eso mismo ocurriera ahora, entonces la respuesta de los bancos centrales tendría que ser mucho más agresiva. ¿A qué escenario nos enfrentaremos finalmente? Solo el tiempo podrá respondernos a esta pregunta. Lo que sí parece claro es que los tipos de interés se elevarán durante este año. Sea como sea, estando las cosas como están, lo que conviene es que pensemos cómo podemos intentar protegernos de la inflación. Una cuestión sobre la que, por cierto, ya os hablamos en un pasado vídeo. Os dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Si lo hubiera sabido.